Estamos ahora con el profesor Carlos Matthews López. Matthews es, ¿no? Matthews López. Él es doctor en Derecho con 19 años, o más de 19 años en la práctica de arbitraje internacional y de arbitraje de inversiones también. Y doméstico también. Doméstico, bueno. A ver, yo... La razón de tenerlo es hablar un poco de lo que puede pasar en el CIADI. Ajá. Respecto de esta demanda que nos han puesto, por un lado Enagás y por otro lado Odebrecht, ahora último. Ajá. Lamentablemente tenemos que ocuparnos de eso, porque lo mejor hubiera sido que discutiéramos o que no tuviéramos que discutir esto, porque simplemente no le hubiésemos dado oportunidad a Odebrecht para hacer ese planteamiento, esa demanda, pero ya se dio, ¿no? Así es. Entonces, cuéntenos un poco cómo ve usted ese asunto, qué opciones ve, cómo ve el panorama respecto a eso. Primero, lo que ha sucedido el 4 de febrero es han registrado la solicitud de arbitraje. Ahorita lo que hay son 90 días para constituir un tribunal arbitral. El Perú tiene que designar a su árbitro, sugerir a quién va a ser presidente. La otra parte, Odebrecht Latin-Best, de Luxemburgo, tiene que hacer lo mismo. De ahí se constituye el tribunal arbitral y empezamos el proceso. Ya no podemos evitarlo. No. O sea, ya no podemos impedir que siga su curso el arbitraje que ya plantearon. Por supuesto que no, esto está regulado en el convenio CIADI y en las reglas de arbitraje del CIADI. No, es un tema operativo. ¿Nos podríamos ahorrar lo que vamos a gastar en abogados o lo que vamos a tener que pagar de los honorarios de árbitro? Esa es una magnífica pregunta. Ahí hay una figura por la cual las partes pueden acordar y desistirse del arbitraje. Pueden transar. La transacción ya tendría que ver con un acuerdo de fondo. No, eso también es muy inteligente, porque efectivamente para abandonar el proceso CIADI, las partes tienen que llegar a un acuerdo. Así es. Beneficioso para ambas. Ahora, en el estado en que estamos ahorita, como bien indicaba el doctor Rey, todavía no hay tribunal constituido. Yo soy doctor, soy ingeniero. Ah, ingeniero. Felizmente. El ingeniero Rey, todavía no hay tribunal constituido. Entonces, las dos partes, si llegaran a un acuerdo, le pedirían al secretario general del CIADI que detengan, que han acordado, digamos, abandonar el proceso, se emite una resolución y ahí se acaba. Ajá. Ahora, si pasa lo que les decía, seguimos en este plazo de 90 días, se constituye un tribunal, también durante todo el proceso, en tanto no haya una resolución final, se puede hacer lo mismo con el tribunal arbitral. Okay. Las dos partes le indican, hemos llegado a un acuerdo y cerramos el proceso arbitral. Eso siempre se puede hacer. Ok. Ahora vamos a la suposición de que no se hace, no se transa nada, y finalmente vamos al arbitraje. Correcto. Frente a eso habría que decir algunas cosas porque el CIADI es un tema muy especializado, pero se puede simplificar porque tampoco es una cosa tan compleja. En un proceso arbitral CIADI hay dos elementos básicos. Primero es la jurisdicción. ¿Qué significa? Que el centro, el CIADI, y el tribunal, el centro tiene jurisdicción y el tribunal tiene competencia. Esto se basa en factores diversos. Luego está el fondo, que es la discusión propiamente de los derechos que está alegando, en este caso Odebrecht. El demandante. Exactamente. En el tema de jurisdicción, a mí me parece, entre los escenarios que me planteaba, lo siguiente, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, que es lo que tanto se dice, y diferentes funcionarios del Estado han estado señalando que es absurdo ir al CIADI, ¿no es cierto? Que esto no va a prosperar. Eso realmente no es totalmente cierto. ¿Por qué? A mí me parece... Claro, el propio presidente de la República ha salido a decir esto no va a prosperar y algún otro ministro decir eso. No hay ninguna razón de lógica jurídica que determine que no prospere. Bueno, pues yo les explico desde el tema técnico cómo funciona. Ahorita lo probable es que el Estado peruano utilice la defensa por corrupción. Hay una doctrina que se llama de las manos limpias. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto es que tú dices, esa inversión surge por un fenómeno de corrupción. Consecuentemente, no puedes proteger una inversión corrupta, por eso dice manos limpias. ¿El efecto cuál sería? En esa eventualidad, el efecto sería que el tribunal arbitral que se constituya y vea el tema de jurisdicción diga, no, esto es un tema de corrupción, no tenemos competencia muy bien, ni el centro de jurisdicción para ver esto. Y ahí se acaba todo. Sale una decisión, un laudo sobre jurisdicción, cierran todo. Pero cuidado, para llegar a eso hay varios problemas.
Primer problema, el tema probatorio. ¿Cómo funciona el tema probatorio en el CIADI? El tema probatorio, el convenio ni el reglamento de arbitraje tiene reglas sobre eso. El CIADI se basa en jurisprudencia. Si ustedes revisan el tema CIADI, que esto es público, se van a dar cuenta que viejos casos desde los 60 que empieza el sistema hasta ahorita han establecido criterios. Les cuento, el estándar... No por reglamento, sino por jurisprudencia. O sea, el reglamento opera, bueno, el convenio sí, claro, también, ya. pero muchas decisiones se basan en criterios jurisprudenciales de cómo se ha interpretado el reglamento, cómo se ha interpretado el convenio. Entonces, es un estándar de prueba muy complejo. Entonces, habría que probar que ha habido corrupción, pero cuidado, de lo que yo he estado escuchando, en el acuerdo de colaboración eficaz no está metido el contrato de concesión del gasoducto sur. No. Entonces, eso es un problema, porque habría que probar la corrupción. Y si esto no se ha aceptado, tendría que probarse en el recurso del arbitraje. En el arbitraje. ¿Qué Así. puede durar cuánto? Esa es una pregunta magnífica también. No quiero ser pesimista, pero se me viene ahorita a la mente con su pregunta, mi estimado doctor Barba. Hay un caso que es el caso Víctor Pey Casado, con la Fundación Allende, contra Chile. ¿Cuántos años creen que ha durado? 8, 10 años. En enero, supuestamente terminado, 23 años. 23. Durante 23 años han tenido que pagar abogados y estudios y todo. Que es de Sí, claro. Jurídico, Ese es otro tema que interesante. cobran $1.000 la hora. Sí, claro, por lo menos. ¿Sabe? En el tema CIADI, por ejemplo, en el mejor de los casos, con jurisdicción se cae todo. Le digo que eso no es tan sencillo. Sí, sí. Eso no es tan Está sencillo. claro, está claro. Entonces, ¿cuánto cuesta un arbitraje CIADI? ¿Saben cuál es la base mínima? $5 millones. Cada parte tiene que irrogar. Y esos son sus gastos legales. Porque, o sea, hay gastos legales, abogados, ¿no? Consejeros, y también están los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje son pagarles a los árbitros y al centro CIADI. Estos de acá, tranquilamente, son 5 millones. Y si sumamos abogados, esto es público, pueden mirar que un estudio de abogados puede cobrarle a un país como el nuestro, por ejemplo, tranquilamente $10 millones. Fácil. Por supuesto. Ajá. Entonces, ahora, ¿qué pasa en el escenario positivo? O sea, siendo positivos. Ya, la doctrina de manos limpias funciona. Consecuentemente, se muestra al tribunal que nosotros hemos sido, entre comillas, víctimas de un acto de corrupción. Cuidado, tampoco es tan positivo el panorama. ¿Por qué? Hay una jurisprudencia de hace casi unos 3 años y picos atrás, que es el caso Spentex contra Uzbekistán. Y ese caso ha establecido lo siguiente, como para citar al tribunal, dice, para bailar un tango se necesitan 2. O sea, no es que solamente hay un inocente, que es el Estado, y un inversionista, que es el inocente, y el Estado es el corrupto. No, o viceversa. En realidad los dos. Claro, hay un participado de una corrupción. Eso es lo que dice este tribunal. Entonces, ha establecido criterios para castigar también al Estado que ha participado, como bien dice ingeniero, en la corrupción. Ahí estamos fregados, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los criterios? Lo que me preguntaba. Por ejemplo, en este caso Spentex, lo que se ha dicho, y en el caso Metaltec contra Uzbekistán también, lo que se ha dicho es que sancionamos de la siguiente manera. Gana el Estado peruano, ¿no es cierto? Porque no hay jurisdicción. Entonces, Odebrecht tristemente pierde. Sí, pues, pero como tú fuiste parte de este fenómeno de corrupción, a ti tú pagas tus gastos legales, pero además, porque la regla general sería que quien vence, el otro le paga. Le paga, sí. Así es. No, la mitad de tus costos de arbitraje, igualito los pagas. Y cuidado, ¿qué pasa si en ese proceso el Estado peruano, o sea, frente a Odebrecht, imagínense que se le ocurre plantear una demanda reconvencional? ¿Sabe qué dice este criterio del caso Spentex? En ese supuesto, también, como hay manos limpias, la demanda reconvencional del Estado peruano tampoco tendría jurisdicción, claro, con lo cual no prosperaría. Esa es la parte solo de jurisdicción, porque si entramos al tema de fondo, eso es otro lío. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que ha alegado Odebrecht? Ya, pero, perdón, el tema de fondo lo vemos en la pausa. Sí. Venga, después de la pausa. Mil perdones. Acá.